Bueno amigos, buenas noches, un gusto saludar a Osmar Carrasco. Osmar, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, tratando de hacer la cuarentena lo mejor posible, porque ya estamos un poquito grandes, y todos los seres queridos, menos los hijos, ya son mayores que yo, entonces tratándonos de cuidar lo más que se puede y con todas las prevenciones del caso. Sí. Aunque no seamos grandes, hay que cuidarnos igual, ¿no, Osmar? Sí, sí, por supuesto, porque bueno, todavía no se sabe bien a ciencia cierta qué causas posteriori puede tener esta enfermedad. Vamos a tratar de por lo menos hasta que salga la vacuna, ver si podemos evitar contagiarnos. Sé que es bastante Ujú. difícil, la gente por ahí está bastante cansada de no poder andar, pero bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible porque no necesariamente todos tienen un estado de salud, ¿no? Muy bueno a una edad, entonces por lo tanto me parece importante que mantengamos las prevenciones y si podemos cuidarnos, mejor. En mi caso Ujú. mío es bastante particular porque soy docente, por lo tanto, trabajo desde mi casa, eso ya es una gran ventaja. Hemos aprendido cosas nuevas, Osmar, ¿no? Esto que no hace falta estar cara a cara muchas veces para transmitirnos cosas, como esta nota, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí, la verdad que me estás desasnando bastante. A mí me costó bastante con mis alumnos armar un Classroom o un Met o un Zoom. Así que bueno, este sistema nuevo que tenés vos es otra de las cuestiones que me sorprenden, ¿no? La tecnología me va sorprendiendo día a día, pero bueno, lo que más por ahí se extraña es el afecto de los seres queridos, de las reuniones que uno tiene con la familia y demás, ¿no es cierto? Después, qué sé yo, los amigos por ahí uno a la distancia, más o menos eso sigue igual, hablando a la distancia, uno ya la tenía, no con tanta tecnología de verlo al otro en otro lado, pero sí el hablar. Pero Mm. bueno, esto me hace acordar, ¿no? No hace mucho tiempo atrás, vos te deberás acordar también que habrás cubierto alguna manifestación y demás, la gente que iba con pañuelo era mal vista porque se suponía que se tapaba la cara para que no supieran quién era. Bueno, hoy entras al banco con la cara tapada y te dan plata. Claro. En otro momento uno entraba al banco con la cara tapada y era sospechoso de algo. Hoy, Exacto, en algunos lugares prohibían entrar con el casco puesto y demás, ¿no? Es decir, bueno, con esos barbijos y demás, era peligroso, ¿no? ujú, Peligroso para vos que entraba y peligroso para el otro que no sabía que entraba. claro. Osmar, y el tema de la cuarentena, si bien ya está un poco más liberado que obviamente los primeros días, ¿no? Que tanto se habló que era muy importante hacerla, el sistema de salud se tenía que acomodar, no estaba preparado para algo tan fuerte y tan duro como esto. Hoy es el tema, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se sigue liberando? ¿No se libera? Hay muchos lugares donde las camas están ocupadas casi en su totalidad. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo no soy sanitarista, pero por lo que escucho de las autoridades sanitarias, ellos lo que manifiestan es que el hecho de haber hecho una muy buena cuarentena retrasó todo esto que nosotros estamos viendo ahora de el sistema de terapia intensiva y demás, que no haya colapsado, ¿no? De cualquier manera, si bien los contagiados son muchos, uno ve que en algunas provincias que no tienen la densidad poblacional que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene muchos casos y bueno, hay que ver si sus sistemas sanitarios están preparados como para resistir esa gran Claro. cantidad de casos. Hoy hay Así que, muchos, se están dando muchos casos en otras provincias, ¿no? Que no se daba exacto. hasta hace un tiempo. Sí, Córdoba, Mendoza, creo que había tenido anteayer casi 900 casos. Entonces, hay que ver, bueno, de ahí hay que ver también qué población, pero suponiendo que un 5% sean personas mayores, el tema es que vos, por más que sea a lo mejor joven, también terminás en terapia intensiva. No es condición sine qua non que porque sos jóvenes vas a ser Claro. asintomático. Eso no Ujú. es así.
La historia se repite muchas veces, Osmar, ¿no? También en esto de la pandemia se ha repetido. Sí, bueno, algunos hacen mención a la gripe española, que en realidad se llamó así porque España fue el país que la reconoció, pero bueno, las epidemias o las pandemias, quizás a lo mejor ahora, mucho tiempo atrás, se podría hablar de un determinado lugar. ¿Por qué? Y porque la movilidad era muy lenta, ¿no? Sí, pero hoy con un avión, vos en, qué sé yo, en 24 horas estás en Asia. Por lo tanto, la contaminación o la dispersión de lo que sería el virus es muy rápida la propagación, ¿no? Es decir, bueno, entonces quizás también eso ha hecho que se convierta en algo mundial, no en algo centrado en una determinada zona geográfica. Pero bueno, Ujú. el adelanto tecnológico trae esa consecuencia también, el hecho de que nos podamos movilizar tan rápido hace que todo se movilice tan rápido como nosotros. Más un Pero, virus que se contagia en realidad de persona a persona o por algunas cosas que alguien haya tocado y se haya llevado la mano a la boca. ujú, es cierto que antes por ahí la forma del contagio era mucho más lenta que ahora, pero también es cierto, Osmar, que hemos ganado en tecnología y uno sabe mucho más que a lo mejor aquella gente que sufrió esa pandemia hace muchos años. Sí, sí. También, a ver, la actualidad nos indica que hoy cualquier movimiento sanitario y que tenga que ver con la movilidad pone en tela de juicio hasta qué punto el gobierno o la autoridad nacional tiene el poder para decirnos a nosotros si salimos o no salimos, ¿no? Es decir, qué información tenemos que escuchar. Entonces, el hecho de que no te permitan movilizarte se supone que atenta contra tus derechos de poder moverte libremente, ¿no? Entonces, por ahí se usa el término de autoritarismo como algo que no te permitiría ni expresarte libremente para hacer una petición en la calle o demás, como también el hecho de que no vos puedas salir para cualquier lado, ¿no? Es decir, estaría restringiendo tus libertades personales. Entonces, se pone un poco en tela de juicio eso también, hasta qué punto o hasta qué lugar el gobierno estaría autorizado para decirte que vos salgas o no salgas de tu casa. Ujú. Eso es cierto. El tema es que si uno no sale, en muchos casos no comen los chicos, ¿no, Osmar? Claro, a ver, por eso te digo, de acuerdo la situación de cada uno, yo por eso te decía hoy, yo tengo la posibilidad de poder trabajar desde mi casa y con eso que el sustento mensual no me haya disminuido ni nada. Es decir, alguien que trabaja de albañil tiene, ¿no?, otras consideraciones, Claro. ¿no? Entonces, eso también se hace muy difícil. También es cierto que, a ver, eh, el gobierno ha tenido algunos instrumentos y ha dado algunos instrumentos como para que la gente no la pase tan mal. No, no soluciona, no, nada va a solucionar el problema, pero bueno, el IFE, ¿no?, o los ATP que ha dado el gobierno a Ujú. determinadas industrias ha venido a paliar un poco esta cuestión también de la generación del dinero que te daba el trabajo, ¿no? Ujú. Porque el problema no solamente es ese, sino también el trabajo es, como decía el gobierno, se contagian todos, no puede ir a trabajar, la fábrica cierra y... Y después de todo esto, Eh, después de todo esto, es una buena pregunta. La verdad que yo lo veo con optimismo de que los adelantos científicos han sido muchísimos, es decir, hay varias vacunas, ¿no? Es decir, que están ya en la fase 3, la, esta de Estados Unidos, que se va a fabricar aquí en la Argentina,
la cubana, la rusa, la china, creo que ya China también estaba en la fase 3 y se iba también se iban a pedir voluntarios para acá, para probarla acá en la Argentina. Pero de cualquier manera, estamos hablando de una vacuna que hipotéticamente estaría en noviembre o a principios del año que viene y para los sectores más vulnerables. Tampoco es que va a estar para todos, ¿no? Así que bueno, pero después también está esta cuestión de cambiar la genética y el ADN humano. Bueno, también hay, a ver, hay teorías conspiranoides para todos lados y que bueno, después cada uno lee una determinada cosa y eso creo que también cuando se habla de cercenar los derechos y de esto, es decir, bueno, cada uno tiene una opinión, cada uno la expresa, entonces me parece que la libertad de expresión está garantizada, ¿no? Todo es política en la vida, Osmar, ¿no? Sí, También, bueno, Aristóteles, Platón decía que el hombre es un animal político, ¿no? Entonces, cuando vos haces una pregunta o haces una repregunta o no preguntás, estás haciendo política. uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque no pregunto, por lo tanto le da la opción al otro de que no conteste nada y quede bien, ¿no? Es decir, hay un viejo dicho que dice que el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Exacto, exacto. Yo le decía que todo es política porque cada decisión que toma el gobierno, en este caso, que es quien tiene que tomar las decisiones, precisamente porque el pueblo le dio su apoyo con el voto en las últimas elecciones, cada cosa que se decide parece que del otro lado no están de acuerdo y proponen otra cosa totalmente distinta, ¿no? Bueno, vos estás siendo muy generoso porque dijiste algo ya que yo no estoy de acuerdo. Voy a decir, propone otra cosa. No he escuchado muchas propuestas del otro Bueno, lado. no está Sí, de acuerdo. pero propuestas hasta ahora son muy pocas y brillan mucho. Y si son propuestas, te diría, bueno, la ley, la supervivencia del más apto, ¿no? Darwin dice, bueno, que se muera lo que se tenga que morir. Tampoco me consta que lo haya dicho, ¿no? Sí, pero bueno. Pero hasta ahora las propuestas, en el ámbito que sea, las propuestas creo que no han estado. Bueno, ahí planteó otro tema, las fake news, las noticias mentirosas que se tiran y siempre alguien la comparte y terminamos creyendo lo que queremos creer de alguien que tal vez no solo que no dijo lo que dicen que dijo, sino que además por ahí hasta piensa todo lo contrario, ¿no? Pero la gente ya lo toma como que es cierto. Sí, hoy las redes multiplicaron esto y se hace muy difícil desmentirlo, ¿no? También se hace muy difícil desmentirlo y bueno, y se da como algo como cierto. A ver, yo muchas veces, sin poner nombres propios, digo, bueno, alguien muy joven, ¿no? Que nunca trabajó y tiene mucha plata. Tiene dos formas. O sacó el PRODE o se le murieron los padres y él es heredero. Uh-huh. Y no Si nunca robó. trabajó. Si nunca trabajó. Pero si heredó, entonces suprimamos la herencia, entonces vamos a encontrar a personas jóvenes o no tanto que no van a poder ser ricas porque no van a poder heredar a sus padres. ¿No? Sí, vamos a dar un nombre propio, Florencia Kirchner, ¿no? Sabía que apuntaba ahí. Nunca trabajó y tiene mucha plata. ¿Qué le pasó? Se le murió el padre. Entonces, ¿está mal? Bueno, suprimamos el derecho a herencia. A ver, a mí no me va a molestar en absoluto porque tengo, desgraciadamente, muy pocos bienes para dejarle a mis hijos. Pero a mucha gente, no. Entonces, muchas veces cuando se critica, yo sé que el hecho es, bueno, pero si nunca trabajó, ¿cómo tiene tanta plata? Bueno, a ver, tiene mucha plata porque puede haber heredado. No necesariamente la plata, yo soy particularmente de los que piensan que la plata se hace pensando más que trabajando, porque si no los esclavos de la antigüedad deberían ser todos ricos
y fueron esclavos y muy pobres, y eran los que trabajaban. Cuando empieza la revolución industrial y Darwin da esta teoría de la supervivencia del más apto, el darwinismo social, como lo llamaba Spencer, era la forma de justificar por qué los ricos hacían plata y los que trabajaban cada vez eran más pobres o eran pobres directamente. Bueno, entonces se hacía, bueno, hacían plata porque eran más inteligentes, eran más aptos. Ahora se sabe que no, ¿no? Sí. Cualquiera que se para en un taller de costura ve que salen 100 mujeres en bicicleta y el dueño en auto. Y vas al otro año y en todo caso podrán tener alguna motito, pero siguen yendo en bicicleta. O sea que, como decía Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, se hace un país rico es el que trabaja, el que produce, ¿no? Bueno, la riqueza no nace no hay riqueza sin trabajo. Para que haya un rico tiene que haber muchos, si vos querés, trabajadores o pobres, porque alguien se tiene que apropiar, lo que decía después Marx, alguien podrá estar a favor o en contra. Cuando Marx hablaba de la plusvalía, hablaba de que cuánto es lo que yo me quedo de ganancia con el trabajo del otro. Uno estudia la civilización griega, que fue una de las más avanzadas filosóficamente y demás, y los griegos cultivaban el ocio, o sea, cultivaban el no hacer nada. ¿Por qué? Porque decía que cuando uno no hacía nada, podía pensar y hacerse mejor persona. Y ellos el comercio lo veían como algo deshonesto. ¿Por qué? Y porque se apropiaban del trabajo del otro. De hecho, los fenicios eran quienes más comerciaban por todo el mar Mediterráneo. Hoy muy emparentados los fenicios con la parte de Asia, donde está Israel, ¿no? Es decir, bueno, el alfabeto nuestro y demás, pero bueno, cuando nosotros hablamos del trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo dignifica. Bueno, el trabajo dignifica. ¿Qué parte dignifica el trabajo? Yo tengo casi 60 años y no conozco a nadie que le guste ser pobre, por lo menos. Que vos me digas, hay gente que le gusta vivir de su trabajo y ganarse su sustento, perfecto, pero que a alguien le guste ser pobre. Yo tampoco conozco a nadie. Bueno, por eso mismo te digo, entonces, y ahora, yo muchas veces con los alumnos, ¿no? En determinados cursos ya mayores, dice, bueno, a ver, ¿cómo se hace la plata? Trabajando. Bueno, entonces, yo diría, bueno, un abuelo que cobra una jubilación ya tiene un montón de plata. ¿Por qué? Y porque para jubilarse tuvo que trabajar más de 30 años. Entonces, ese abuelo tiene mucha plata. No, no. Bueno, entonces la plata no se hace trabajando. Es decir, yo hacía un cálculo una vez con unos alumnos, decía, bueno, a una empresa, a un empresario que tiene 20 empleados, ¿le conviene que los empleados hagan 2 horas extras cada uno? Sí, ¿por qué? Y porque se ahorra un trabajador normal, se ahorra todas las cargas sociales, se ahorra tener más trabajadores en su empresa y demás. Sí, me paga más la hora, sí, pero ¿cuánto se...? Pues saca la cuenta, 20 tipos, 20 personas más que trabajan 2 horas más, son casi 20 horas, son 40 horas por semana, es lo que tiene que trabajar un trabajador más. O sea, nada es tan lineal, ¿no? Y también le sirve al trabajador, porque dice, me dan 2 horas más para trabajar como horas extras, ¿no? O sea, ¿cuál es qué es lo justo? Claro, porque el trabajador lo ve de su lugar y dice, no, pero me dan 2 horas extras más, me las pagan el doble, gano más, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de las leyes laborales, ¿no? Cuando generalmente el empleador se queja de que las leyes benefician al trabajador, ¿no? Y cuando te echan para pagarte todo lo que te corresponde, ¿qué usan? Las leyes. ¿Y por qué no te pagan por lo que te pagan en negro? Ahí las leyes son buenas,
Es decir, te pagan la mitad en negro, la mitad en blanco, pero cuando te echan te pagan porque te pagan en blanco. El negro no Claro, existe. exacto. A ver, Bueno, pero convengamos que en negro hasta el gobierno paga. no, Los docentes no. no hay una parte que cobraban en negro. ¿Y cómo te figuran en el recibo si son en negro? Yo Y no bueno, cobro nada que no cobre que no figure en mi recibo. eso es lo ideal. No, 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 es que es así. Lo que pasa que, a ver, cuando vos querés ser mal pensado, decís, me pagan en negro, ¿por qué? Porque hay algunos ítems que no son retributivos. ¿Qué quiere decir esto? Como no aportan para tu jubilación, no Claro, aportan para tu aguinaldo, pero no son en negro, están todos en el recibo. ¿Está? Están sí, todos en el recibo. Yo no cobro nada que no esté en mi recibo. claro. Pero cuando se Pero jubile, determinados ítems que no son retributivos, entonces vos los cobrás, el incentivo docente, cobrás 2.500 pesos, esos 2.500 pesos no sufren ninguna retención, como no sufren ninguna retención, no te sirve ni para tu jubilación ni para tu aguinaldo. A eso es lo que muchos docentes dicen que eso es en negro. Osmar, hoy le hice una nota al ruso Vázquez, Alejandro Sí. Vázquez, sentado donde estoy yo hoy ahora, y él me dijo que la grieta no existe. ¿Que Dice que la lo qué? que hay son la grieta. Dice que para él la grieta no existe, son dos formas distintas de, de manejar un gobierno, uno de una manera, otro del otro. Yo creo que la grieta existe y es cada vez más amplia. ¿Usted qué opina al respecto? A ver, Las dos cosas son valederas y son ciertas. yo, a ver, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Vázquez. La grieta muchas veces es más bien fomentada por los medios de comunicación que por las mismas personas. Porque, a ver, si cuando hablamos de grieta y de formas de manejar el Estado, generalmente hay dos ideas políticas que son izquierda y derecha, que surgen con la Revolución Francesa y que triunfa la izquierda porque cambia todo, hasta le cortan la cabeza al rey y todo lo demás, ¿no? La derecha era más moderada, quería seguir conservando el rey y demás. Es decir, yo no sé si porque el tema es la grieta. Cuando uno habla de la grieta, dice, bueno, son dos ideas encontradas. ¿Cuántas personas tienen un fundamento acabado como para discutir una teoría económica o política? Poquitos. Entonces, vos decís, bueno, ¿y qué sería la grieta? Yo te diría que la grieta acá en la Argentina, me parece a mí que es más antiperonismo que otra cosa. Es decir, independientemente, yo, viste cuando hay un día muy claro, un cielo celeste, Hoy ¿no? es un día peronista ¿Por qué? y porque está el cielo limpio, ¿Y por qué está el cielo limpio? porque no hay nubes. Exacto, se robaron hasta las nubes, Sí, 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 de también ahí lo. viene, este es un día peronista. Se robaron hasta las nubes. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Cuál fue el primer gobierno popular que lo acusaron de ladrón? Primer gobierno popular, Sí. y estamos hablando de muchos años, ¿no? O Sí, ahora, a Irigoyen, Irigoyen, el primer gobierno popular lo acusaron de ladrón. Siempre los gobiernos populares son ladrones, porque para la gente. también está quien tiene el poder para imponer un relato, si vos querés, o imponer, ¿no? Es decir, una verdad escrita, dicha o difundida. Es decir, todo tiene que ver con esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que llega? A ver, hace 3, 4 días el mismo Clarín dijo que la Morsa no era Aníbal Fernández, ¿no? Sí, sí. Bien, Vidal dijo, ¿usted dejaría a sus hijos con Aníbal? Hizo campaña con eso. Uh-huh. Y hoy la realidad es otra.
Claro, bueno, pero a ellos les sirvió para ganar la provincia de Buenos Aires y ganar la presidencia. Entonces, a ver, voy a usar a Maquiavelo si el fin justifica los medios, cosa que no dijo, sino que es una interpretación. Si es útil, la ética utilitarista de Stuart Mill, Revolución Industrial. Si es útil, es bueno. Sigamos mintiendo, si es útil, es bueno. Y después se van a dar cuenta. Bueno, a ver, lea Goebbels, 1939, ministro de propaganda nazi, y ahí tenés un decálogo de cómo se puede hacer creer a los demás determinada cantidad de cosas. Bueno, acá tuvimos hace poco a un ecuatoriano que hizo casi lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero no inventó nada nuevo, ¿eh? Cuando él le da el consejo a, que fue presidente del Banco Central, Sturzenegger, dice, Sí. cuando te pregunten de la inflación y te pregunten de esto, no expliques nada, porque si Ah, vos explicás que vas a checar el ajuste produce desempleo, que dice, vos hablás de cualquier otra cosa, dice, total gente no entiende nada. Cuando Durán Barba le da ese consejo, lo único que está haciendo es repetir a Goebbels, dice, a la masa nunca más de nunca más de 7 propuestas, porque más de 4 no retiene. uh-huh. 1939. Yo planteaba acá, en aquellos años, hace casi 5 años, o un poquito menos, yo decía que aquel que llega a un gobierno mintiendo, tendría que tener, no digo solo por Macri, como yo lo decía en aquel momento, que prometió pobreza cero y bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo estamos en ese sentido. No digo solo por Macri, pero lo decía en aquel momento que quien llega al poder, quien logra el objetivo a través de una mentira, tiene que tener de alguna manera no solo el repudio de la gente, sino alguna pena tiene que tener. Porque yo planteaba, yo decía, a mí también me gustaría ser intendente de Capitán Sarmiento. Propongo techar el centro para que cuando llueva no se moje la gente que está ahí, nos juntamos todos y la gente me vota por eso y yo eso no lo voy a poder hacer. Y sin embargo eso parece, Osmar, que pasa, miente y no pasa nada y la gente sigue votando y sigue creyendo y parece que vota en contra de más que a favor de en algunos casos. Sí, 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 evidentemente sí. Bueno, pero eso también, a ver, yo cuando doy, yo tengo una materia que se llama política y ciudadanía, cuando uno da los medios masivos de comunicación, uno sabe que los medios masivos de comunicación no hacen la realidad, ¿no? Pero mis alumnos de sociología lo saben, forma el sentido común. Si yo te digo que robó Goebbels, lo que hago, siembro la duda. Vos ya la mirás de una determinada manera y dices, mirá, que fulano dijo que robó. ¿Está? Los diarios y la televisión generalmente construyen un sentido común, ¿no? Después con el tiempo se van cayendo por ahí las mentiras, pero para todo esto pasaron Claro. 4 años o Ya más. se gana un gobierno, por ejemplo. Exactamente, es decir, bueno, a ver, cuando alguna de las promesas de Macri, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Bueno, no fue mucho más lejano que la revolución productiva y el salariazo de Menem. También lo prometió y no lo cumplió, ¿no? Los gobiernos tienen a veces, me hago hincapié en esto, no en mis clases, pero uno cometen a veces varios lapsus y te dicen, ¿no? Se equivocan y te dicen la verdad. Por ejemplo, cuando Dromi, el cerebro, creo, del gobierno de Menem, dice nada que tenga que en manos del Estado, que sea productivo va a quedar en manos del Estado. Bueno, el tipo desguazó el Estado de una manera que impresionante. O sea, a ver, YPF nos hicieron creer que la única petrolera del mundo que perdía plata y estaba séptima en el mundo. Y la vendimos. Bueno, la hemos vendido varias veces, pero bueno, también la vendimos esa vez. ¿Está? Me viene a la mente, ¿sabe qué, Osmar? Cuando dicen que la ley dice lo que el juez dice que la ley dice.
La ley dice... Lo sí, que el porque hay juez doble dice. condena para los jueces, ¿eh? Vos fíjate que ahora no hay ningún dirigente político preso por poder residual. De hecho, a nuestro intendente hace poquitos días la Cámara le revocó un procesamiento porque no le habían dejado ver las pruebas por lo que lo acusaban. O sea que él no tiene ningún poder residual, ¿no? Entonces, me parece a mí que, bueno, todos alabamos la justicia cuando va para un lado, yo, particularmente, yo sostengo hace mucho tiempo que el problema grande de la Argentina no son los políticos, sino que son los jueces, ¿eh? Es decir, yo ya lo he repetido tantas veces que por ahí algunos ya me lo han escuchado, es decir, yo cuando estudiaba el profesorado de historia creía que el problema de la Argentina se iba a solucionar cuando la evasión fiscal fuera delito federal. ¿Por qué? Porque la pena no es redimible por multa. Bueno, vos fíjate que Macri quedó libre, pero echaron a todos los jueces, le hicieron jury y los echaron, pero el tipo quedó libre cuando contrabandeaba los autos con Uruguay. Entonces, es decir, tenemos algún déficit nosotros en la justicia. Una justicia que es bastante venal, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, si uno mira la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, casi el 60% son semi-analfabetos o semi-analfabetos. Y acá los delitos grandes no los cometen el que se roba una bicicleta. O sea, es un delito robarse un auto, vamos a suponer, ¿no? O que entren a tu casa y te roben el televisor. Pero la plata no está en eso, ¿no? Yo voy a nombrar a los Guelar, algún peronista se va a acordar, cuando quebraron el banco que en Pergamino lo tenían, el Banco del Oeste creo que se llamaba, en calle San Nicolás y San Martín, quebraron el banco y se llevaron 250 millones de dólares, te estoy hablando de hace 30 años atrás. ¿Cuántos bancos quebraron en la Argentina? Y todos sabemos que el capital de los bancos en la Argentina está respaldado por el Banco Central. Pero bueno, nosotros es una historia de errores, ¿no? Y yo creo que gran parte tiene la justicia, porque si la justicia hubiese actuado, no sé si en tiempo, pero si hubiese actuado con forma, por ejemplo, un ejemplo, Siemens se declara culpable en la Comisión de Valores, el CEP, que se llama en Estados Unidos, paga una multa de 700 millones de dólares por las coimas de los DNI, ¿no? Los tiempos de Menem. Y acá no pasó nada, todavía la causa sigue abierta, no hay ningún condenado, nada. Entonces, nadie fue culpable. Y lo que pasa es que vos decís, y el juez es corrupto. No, el tipo la tiene en un cajón ahí 10 años y no falla ni a favor ni en contra. Y bueno, y después prescribe, como la causa del megacanje, ¿no? De Sturzenegger, prescribió la causa. Entonces el tipo puede salir, yo soy inocente, a mí la justicia no me condenó. Claro, pero ahí está. Ahí está lo que usted dijo. Y los porcentajes que le daban a los bancos. O sea, nada es nuevo, porque Sturzenegger era vicejefe de Cavallo, lo mismo que Melconian, ¿no? Cuando Cavallo, las pérdidas se socializan, con la primera vez que Cavallo fue socialista, ¿no? Que a muchos Cavallo era un gran socialista. Estatizó la deuda externa, la repartió entre todos los argentinos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Pergamino había una casa de repuesto ahí bueno, ahora no se llama más, se llama 25 de Mayo, creo, la avenida Roca, en Pergamino. Barbarito Rodamiento, me acuerdo que debía $25.000 en ese momento. Tenía el listado, porque había comprado la revista Humor, de todo lo que de las deudas que había estatizado Cavallo. La inundación del 90 y pico en Pergamino, tenías todas las revistas de humor compradas, me las llevó.
Era la única revista que había publicado el listado de todas las empresas que habían entrado, que habían en la estatización de Caballo. Me acuerdo de Barbarito Rodamiento porque era de Pergamino, ¿no? Pero bueno, ese es el país que tenemos y el país donde, como diría, hablamos de la grieta y yo te diría que muchas veces la grieta por ahí, yo creo que se forma por una forma de ver también, yo respeto las ideas de las demás personas, o sea, no, yo no he sido peronista, no me siento peronista, pero sí creo que, no sé si será por la edad, siento que el último gobierno del 2001 en adelante ha hecho algunas cosas muy buenas por el país, ¿no? Que tampoco son reflejadas ahora, porque generalmente la historia toma su tiempo, pero a ver, cuando la historia hable de Cristina no va a hablar si era chorra o no era chorra, ¿no? Esa discusión la tenemos ahora. Va a hablar de, por ejemplo, qué sé yo, de cuánto debía el país y cuánto debió cuando ella se fue. Va a hablar de que a los mayores de 60 años el 90-95% de las personas estaban alcanzadas por la jubilación. Es decir, va a hablar de los números duros, ¿no? Es decir, cuánto fue el ingreso per cápita, cuánto creció la distribución de luz, de internet y demás. O sea, va a hablar de números duros y no se va a poner a discutir si era chorra o no. Esa es una discusión que irá saldándose con el tiempo y hasta ahora la justicia le va dando la razón, ¿no? Pero bueno, no la va condenando, si bien la va procesando como a todos los demás. Pero bueno, ya sabemos cómo actúa la justicia, porque bueno, ahora estuve leyendo, yo entre el 85 y el 91 trabajé en el ferrocarril. Y lo que pasó en el accidente de Once, tengo amigos míos que todavía trabajan en el ferrocarril, que son maquinistas, y hablábamos así, muy amigos, y decíamos, bueno, que sabemos que ese accidente no fue un accidente, le quisieron planchar el tren, nada más que el pibe que lo entró al tren, entró a mucha más velocidad, se asustó y se tiró para atrás de la cabina y le dio al paragolpe, pero bueno, el conductor que iba manejando ese tren, porque el tema de los frenos, son muchas las manos que pasan, porque el tren está en el depósito, hay un maquinista que lo lleva a la playa, de ahí del maquinista que lo lleva a la playa hay otro que lo hace hacer las obras, que lo arma, y recién después sale al tránsito, ¿no? Entonces, bueno, ahora el tipo dijo que él había anulado, de hecho, los peritajes decían que los frenos andaban, y sin embargo se juzgó como un hecho de corrupción. A la madre de a la madre de uno de los chicos fallecidos le permitió ser diputada por el PRO. Entonces, de Rey. Bueno, ahora le hicieron juicio debido a Schiavi, a Jaime, a Corigliano, que eran los dueños de la empresa. Bueno, ahora, ¿qué van a decir? Que el maquinista reconoce que él desconectó el hombre muerto. Pero si vos mirás las crónicas, vas a ver que 3-4 meses antes, ¿no? O sea, también le habían querido planchar otro tren a Randazzo y había habido un accidente en Castelar, creo. También le habían chocado por la barrera, no sé qué, se habían dado por atrás, pero mucho más suave. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el gremio de la fraternidad también tiene sus cuestiones y se dirimen los intereses así también. Osmar, ¿en qué momento, a ver si tengo una pregunta, a ver si puedo lograr explicarla, porque por ahí se la digo a mis amigos, pero con términos que no voy a utilizar aquí? ¿En qué momento cambió el país? Porque uno ve que, estoy hablando de Menem a esta parte, no antes. Uno ve, por ejemplo, manifestaciones en otro momento, la gente con su camisita, bien vestidos, pantalón, aún saliendo a la calle, aún protestando, eh, digamos en los 90. Y hoy ve que quien protesta está vestido así nomás, no le importa nada, si tiene que matar, mata. Obviamente que cada robo es repudiable, pero antes había código, ahora
por nada te matan. ¿Hubo algo, hubo un momento, algún tiempo, algún año, pasó algo en el que el país cambió? Sí, yo creo que lo que pasó fue la dictadura militar de 1973, el 76, perdón, 1976 al 83, nos dejó impreso una gran marca como que la violencia es lo que engendra un orden, Se ¿no? nos va de cámara, Omar. Yo creo que lo que la dictadura militar engendró como que la violencia genera orden. Cualquiera que te hable, esto con los militares no pasaba, ¿no? Es decir, con los militares no había inflación. Bueno, pero los militares agarraron un país con 4.000 millones de dólares de deuda externa y lo dejaron con 44.000. Entonces, ¿cómo iba a haber inflación? La debíamos toda. Lo mismo que hizo Menem. Pero yo creo que la dictadura nos marcó en el sentido de que la violencia es un conductor, ¿no? Es decir, se impone, la ejerce y era el miedo que esto genera también provoca que uno se paralice. Yo creo que, bueno, la incertidumbre de a un chico que tiene 14, 15, 16 años, que no ve ninguna perspectiva de futuro, ¿qué le va a pedir uno que razone o que tenga en cuenta o que no se enoje? Si vos no tenés expectativas, porque no todas las personas son iguales, ¿no? Es decir, bueno, algunos hemos logrado superarnos a través de distintos contratiempos, pero bueno, nos ha llevado mucho tiempo. Pero no todos tienen esa misma fuerza. Y yo creo que también el hecho de la televisión, los medios masivos, es decir, hoy un par de... Yo tengo hijos que trabajan por empleado de comercio y ganan 30.000 pesos, 28.000 pesos para ser exacto por mes. Y un par de zapatillas vale 6.000 pesos. Entonces, la violencia para aquel que no puede ver ninguno de sus sueños hechos, es decir, nos educan en la buena educación, en el buen trato hacia las personas y demás, pero bueno, ¿cuáles son las expectativas? También tiene que ver esta cuestión, ¿no? Es decir, hoy ningún pibe nace chorro, pero bueno, también es cierto que ¿qué expectativas tienen las clases más bajas de poder vivir mejor? Es decir, los países más seguros son los países que tienen menor índice de pobreza. Algunos tienen como un... Yo les doy a mis alumnos una canción de Agarrate Catalina, una murga uruguaya, El sueño americano, ¿no? Es decir, bueno, muchos tienen ese horizonte en Estados Unidos, donde era la tierra prometida de cumplir el sueño americano. Bueno, el sueño americano también se fomenta en todas aquellas personas que van y trabajan por 400, 500 dólares por semana. Ningún estadounidense gana esa plata, ¿no? Sí, pero bueno, también tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Es decir, y también a los poderosos les conviene, es decir, si vos me hablás de la grieta, yo creo que la grieta la podríamos hablar con el surgimiento del peronismo, cuando el peronismo le empieza a demostrar a la clase más humilde que unidos pueden luchar por una mejor situación social. Ahora, para que vos estés mejor, la plata no se fabrica, la plata se genera con riqueza, y para generarla con riqueza se genera con trabajo. Entonces, el sector que más se opone a Perón fue el sector terrateniente, o lo que le llaman la oligarquía, si vos querés, gobierno de pocos, pero bueno, esto tenía también sus bemoles. O sea, pero bueno, la grieta también empieza ahí, y yo creo que el descontento social, a ver,
las ciudades cuando, diría una canción de rock, cuando se ponen grandes cada vez más peligrosas, ¿no? Y porque ya no se conocen, si yo no te conozco, por ahí está mal que pensar, no, a no todos les gusta trabajar, eso es cierto, también siempre existió. Bueno, entonces, y a algunos les gustará robar. Algunos pueden decir, no, pero no, eso no tiene que ser. Bueno, sí, no tiene que ser, pero yo me acuerdo, mi hijo iba a cuarto grado, Pablo, y el libro Santillana había sacado en los trabajos, de hecho después lo sacaron de circulación, me acuerdo siempre porque lo habíamos comprado, era de sociales y lengua, el libro, y en uno de los oficios era un tipo con unos anteojos y una bolsa al hombro. O sea, uno de los oficios que había sacado este libro era el de robar. ¿No? Algunos lo tienen como un trabajo. ¿No? Es decir, bueno, no sirvo para nada, no tengo nada, no. Y bueno, entonces, alguien que trabaja de peón, yo muchas veces, uno dice la grieta, pero alguien que llega de trabajar todo el día, de peón de albañil y gana 800 pesos por día, y tiene una familia de 3, 4 chicos y su señora esposa, y vamos a suponer que paga alquiler y demás. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para vivir dignamente? Y no vamos a decir Imposible. que el trabajador que trabaja en la construcción no trabaja, porque, bueno, yo, la verdad, no se lo deseo a nadie. Un buen trabajo, pero yo lo he hecho cuando tenía 20 años, lo hice 1 año y medio y después no quise saber más nada. Pero bueno, las cosas son así también. Es decir, socialmente la Argentina creo que también nos la han inculcado, porque cuando a vos de los medios masivos de comunicación te habla que alguien es chorro, que alguien es esto, que alguien es lo otro, vos vas generando también una bronca porque vas canalizando. Yo tenía una profesora que nos decía que ella, por ejemplo, estaba en contra de Tato Bore, porque decía que Tato Bore era un canalizador de bronca. Dice, ¿por qué? Y porque él te dice todos los problemas que hay en la Argentina y como los dice por televisión, vos ya sabés que el que está allá arriba ya sabe qué problema hay, porque si Tato lo dijo por televisión, quiere decir que lo saben. Entonces vos ya es como que la bronca ya te la sacaste un poco, porque ya lo saben cuál es el problema. ¿No? Entonces ella decía que eran canalizadores de bronca. La sociología también habla de los sistemas políticos y bueno, ya para el 79, ya la sociología, algunos españoles hablaban del gobierno de las corporaciones, o sea, nada nuevo, ¿no? Es decir, ya la política como nosotros la conocimos, de ir y charlar con uno y charlar con el otro, hoy ya prácticamente ha quedado en desuso, ¿no? Es decir, hoy la gente vota por alguien conocido, que está en los medios, que ha sido vistoso, que se ha desempeñado medianamente bien. Es decir, ya o sea, la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. ¿Cuántas personas como Ostoy fueron intendentes en la provincia de Buenos Aires? ¿O hay? Y no muchas. La posibilidad de que Ostoy siga vigente viene de que ha sido candidato hace muchos años y ha venido, ¿no? En sucesivas presentaciones, teniendo la voluntad popular para ejercer el gobierno, pero si no, tiene que ser alguien con estudio, porque la gente cree que aquel con estudio sabe más. Entonces, ahora, para saber más, vos tenés que tener determinada cantidad de plata también, porque los medios no son gratuitos. O sea, vos podés tener muy buena idea, pero si no tenés cómo expresarla, si no tenés para pagar el espacio, ¿cómo se entera la gente? Ostoy siempre dijo que la política no es para cobardes ni secos. Exactamente, sí, sí, sin ninguna duda. A ver, cuando Bandor quería un peronismo sin Perón y arma esas elecciones en Mendoza, Perón baja el pulgar y Bandor pierde las elecciones en Mendoza. O sea, la billetera del partido peronista es importante. O sea, hablo de un caso histórico, ¿no? Del peronismo sin Perón
de Bandor. Pero bueno, no es fácil. La política hoy por hoy se maneja, ha cambiado, ya no son los medios masivos de comunicación, como el caso tuyo de la radio o de la televisión. Hoy por hoy el WhatsApp o las cadenas así introducen una determinada cantidad de información válida e información falsa, que es después, fulano dijo tal cosa, y si vos le tenés un poquito de idea, te quedaste con esa idea y ya está, no hay Claro. más, no hay más con qué discutir, ¿no? Es decir, Osmar, hay 3 mensajes. sí. Roberto dice que bien explicó todo, Roberto Benítez, agradecemos por colega de la radio de FM Amistad de Chamamé. Sandra dice excelente, más claro que el agua. Y el tercer mensaje, Marianela dice muy interesante. Son mensajes que llegan bueno, a esta charla que duró casi una hora, está durando casi una hora. Osmar, hemos hablado un montón y le puedo asegurar que si tuviera tiempo, porque se me está terminando el informativo del canal y tengo que poner un programa más, podríamos estar tranquilamente hablando una hora más y lo voy a comprometer públicamente para seguir charlando de estos temas que evidentemente a la gente le interesa porque ha estado siempre pendiente de lo que nos está diciendo. Así que, ¿alguna frase final como para terminar esta nota, Osmar? No, no sé, no sé cuál. Yo soy, como diría Dualde, optimista por naturaleza y sé que la Argentina es un país muy rico con unos cuantos ciudadanos pobres, ¿no? Entonces, yo creo que mientras tengamos autoridades que nos representen o que representen los designios de la población, vamos a ir adelante. Creería que, bueno, lo único que pido por ahí sería una renovación en la justicia, que los tiempos, no sé si se aceleren, pero que, bueno, que la doctrina sea una sola, ¿no? Es decir, que lo que sea un delito hoy se pueda sostener mañana, ¿no? Pero bueno, estoy pidiendo quizás a lo mejor en demasía, pero bueno, yo creo que con el tiempo de las votaciones nos va a ir haciendo elegir cada vez mejor, ¿no? El hecho de, pero bueno, la renovación a veces cuesta. Yo tengo muchísima confianza en las nuevas generaciones de políticos de la Argentina, confío, ¿no? Es decir, que las nuevas generaciones salen muy preparadas y por lo menos tienen algo de que nosotros no teníamos cuando éramos jóvenes, es de aquello de cuestionar, ¿no? Es decir, hoy ya ningún pibe es careta, ¿no? Si te tienen que preguntar algo y decírtelo, te lo dicen de frente. Nosotros quizás porque era mayor, entonces le teníamos mucho más respeto y demás. Hoy la juventud ha perdido mucho de esto y a mí puede o no gustarme, porque no necesariamente a todo el mundo le gusta que le digan la verdad. Entonces, pero yo creo que eso hace también, habla bien de la juventud, ¿no? Es decir, que puede cuestionar más allá o más acá de los fundamentos que tenga, y eso le permite también que el otro esté mucho más preparado también para ver cómo le responde. Omar, y el último mensaje de Ernesto que dice, me gustó. Así que bueno, lo hemos conformado, Ernesto, que no es Bueno, poca cosa. mis 4 No parientes estuvieron todos mandando mensajes. estuvieron todos. Omar, le mando un abrazo grande, gracias por este tiempo. Vamos a seguir conversando, me interesa mucho, usted tiene mucho conocimiento y está bueno que lo aprovechemos, ¿no? Bueno, espero que les sirva y bueno, no deja de ser una opinión, en muchos casos también personal, pero bueno, es una manera de ver la realidad. Yo siempre digo, nadie es dueño de la verdad absoluta y esto también todo el mundo lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Es decir, la verdad que, bueno, hay que tener una perspectiva y cuando hablamos de sentido común, el sentido común hay que ver en qué sociedad estamos y esa sociedad va a tener ese sentido.
Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo, gracias Omar.